Buenos días, soy Francisco Robles, miembro de la Cátedra de Ciencias Políticas y he sido invitado a esta Cátedra de Libre Pensamiento. Hablar de libre pensamiento implica hablar de una actitud antidogmática, de cuestionamiento permanente, que requiere de un sujeto libre, y esto no siempre ha sido así. Nosotros hoy estamos acostumbrados a vivir en una sociedad abierta, democrática, que garantiza nuestros derechos y que en la mayoría de los casos no peligra nuestra vida ni nuestra reputación por expresarnos, porque esto está garantizado por un orden político. Al haberme invitado a esta cátedra, pensaba, bueno, ¿cómo es esto del libre pensamiento a lo largo de la historia, atendiendo que la ciencia política se encarga justamente de estudiar aquellas relaciones de poder político que con carácter obligatorio se extienden de manera coercitiva sobre grandes números de personas? Y estas relaciones de poder político a lo largo de la historia han sido diferentes o distintas, y el sujeto ha ocupado un lugar que no es el mismo al que vivimos contemporáneamente. Por ejemplo, si uno toma las ciudades-estados griegas, la conocida polis, de ahí viene la palabra política, esta idea de la sociedad o de la polis ateniense es un orden político que se articula en una ciudad donde la idea de ciudadano y polis o Estado no son independientes, se complementan, se contienen, y la vida política está hecha desde la mirada de un ciudadano que se realiza en lo público, en la asamblea, en el ágora, y este desarrollo de la ciudad ateniense tuvo su pico de esplendor y de civilización, diríamos, en lo que fue conocido como la democracia de Pericles, donde los sujetos se realizaban en lo colectivo, donde el sinónimo de virtud, la virtud para los griegos era el hecho de ser un buen ciudadano, y tenía tan peso existencial esto que, qué sé yo, la palabra idioto, que designa a un idiota, como conocemos hoy, estaba referido a eran idiotas aquellos que no participaban ni se preocupaban por la cosa pública. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, pero profesor, en esa sociedad había esclavos y no todos podían expresarse libremente ni participar en lo público, y también es cierto. Pero lo que no podemos negar, y también es cierto que participaban los varones mayores de 20 años propietarios de esclavos, no participaban las mujeres, ni los jóvenes, ni los extranjeros. Pero de esa experiencia que se constituye alrededor de un ciudadano, esta forma de organización política le lega a Occidente y a la cultura una visión, diríamos, de un ciudadano pleno, de una idea de igualitaria de la política, horizontal de la política, ¿no? La polis, como vida en común, se realiza en la ciudad, en lo colectivo, y esto adquiere un peso existencial y sobre la base de un ciudadano, ¿no? Pues también han existido otras formas ya más complejas de relacionarnos políticamente. Ya en la misma Grecia existieron lo que eran las confederaciones de ciudades, es decir, agrupación de estas ciudades-estados en organizaciones más complejas que requerían desafíos y explicaciones organizacionales en términos de que las relaciones de mando y obediencia, de organización, de logística, etcétera, se complejizaban al lado de una ciudad, en una confederación de ciudades. Pero los griegos no elaboraron, digamos, una teoría o una articulación que tuviera otro tipo de justificación. Siguieron pensando esa realidad en función de ese ciudadano que se articulaba en lo colectivo, digamos, ¿no? Estas experiencias de las ciudades atenienses terminaron en tremendos fracasos, incluso producto de los demagogos y tiranos, etcétera, y no fueron buenos recuerdos en la historia de la teoría política. Luego veremos por qué. Otra forma de organización política, por ejemplo, han sido los imperios. El más cercano, que ha sido el Imperio Romano, con sus 1000 años, ¿no?, civilizatorios, de organización. El imperio como relación de poder político es algo más complejo, ya que es una gran organización
que va más allá de un territorio que contiene a diferentes pueblos y culturas con diferentes religiones, y por lo tanto Roma inicia en lo que es la teoría política esta mirada de la política ya no desde lo horizontal que implicó Grecia, sino desde lo vertical. Esta relación jerárquica del poder para poder abarcar y ser coercitivo sobre grandes territorios. Ahora, la idea romana de la organización del poder no está articulada en función de un ciudadano libre que se desarrolla en la civita romana y finalmente participa de la vida del Senado. No es así. Finalmente Roma está articulada su política sobre un complejo proceso de conflicto y negociación y articulación de intereses de las familias romanas, que logran verticalizarse en un orden que finalmente tiene al emperador en la cúspide, casi un dios, y que este orden se sustenta fundamentalmente en el poder militar de las legiones romanas y esa gran construcción la mayoría de ustedes son estudiantes de Derecho, que fue el derecho romano, que hasta hoy se estudia como base, ¿no?, de nuestras instituciones jurídicas más importantes. Pero Roma ya adopta una visión jerárquica vertical. No es casual que, aparte de la fuerza y del monopolio del ejercicio de la violencia de las legiones o del poder de la fuerza, también se acudan a mecanismos simbólicos ya de regulación del poder, ¿no? Ya las monedas son acuñadas con los símbolos del emperador. Es decir, la política se verticaliza y ya ha quedado en un rincón muy lejano este tema del ciudadano total que se expresa libremente en el ágora, ¿no? Bien, dentro de Roma va a surgir un fenómeno muy particular que es muy importante para comprender la historia fundamentalmente de Occidente, que es que la aparición del cristianismo, una secta judía que debe ser comprendida dentro del mesianismo judío, es decir, los judíos esperaban a alguien que los liberara y esperaban a alguien que los liberara de Roma. Entonces era muy común en esa época revueltas en el pueblo judío contra Roma y distintas facciones del mesianismo judío, por tomar casos que los celotes, que en el año 40 después de Cristo son duramente reprimidos en Masada. Es decir, esperaban un liberador. Y el cristianismo adquiere como secta una fuerza revulsiva dentro del imperio, secta que estuvo inspirada, diríamos, por el pensamiento de otra gran secta que fueron los estoicos, o el pensamiento estoico de los griegos. Esta secta practicaba un comportamiento moderado, austero, rígido, en términos de abandono de cualquier cuestión material, y este fue el comportamiento de la secta, y esta secta se sintió distinta al imperio. Y aún más, su conductor Cristo, diríamos, termina planteando amados los unos a los otros y planteando de que los hombres son iguales frente al Dios, a decir que da lo mismo que seas prostituta, ladrón, rico, empresario, todos son hijos de Dios. Es decir, el cristianismo en su práctica, si bien está dirigida a liberarse de Roma, también está planteando valores y una cultura que es diametralmente opuesta al imperio. Por lo cual Roma va a perseguir duramente el cristianismo, y no es casual que Cristo termine crucificado. Es decir, eran crucificados los enemigos de Roma, ¿no? Es decir, aquellos que podían provocar un peligro para Roma. Pero ¿qué ocurre? Alrededor del año ya 300, Roma ya estaba siendo hackeada o asediada por los pueblos bárbaros, y el cristianismo como secta sufría insignes pérdidas en función de este enfrentamiento con Roma, y Roma los utilizaba como una quinta columna que debilitaba el imperio frente al avance de los pueblos bárbaros. Por lo cual, diríamos que el cristianismo va a visualizar la necesidad de sus padres fundadores de negociar de alguna manera con Roma, y es así que en este proceso complejo de abandono de una secta, el cristianismo se transforma en una iglesia, conocida como Iglesia Católica, a la cual tienen un solo Dios, una Iglesia Católica Universal, a la cual ahora Roma es católica, y el orden vertical ya no se funda solo en el poder del emperador, sino en un emperador que es representante de Dios en la tierra. ¿Por qué decíamos que este hecho es importante en el cristianismo? Porque a la caída de Roma, cuando viene la disolución del imperio romano, y se fragmenta en 1000 pedazos esta unidad que implicó siglos de dominación romana,
Lo único que queda en ese contexto de fragmentación, como una institución de tipo monista, con mando y obediencia, con una estructuración, con un ejército militar tipo romano, es la Iglesia Católica. Y esta institución, en esa fragmentación, va a cumplir un rol muy importante, porque solo va a preservar para la cultura todo lo que viene del mundo antiguo, ni la filosofía, ni sus pensadores como San Agustín o Santo Tomás, van a preservar todo lo romano, sino que va a cumplir un rol dentro de una nueva forma de relación de poder político, dentro de una nueva forma de organización política, que ya no es ni la ciudad-estado ni el imperio, sino que son lo que es conocido como poliarquías medievales. Es decir, el poder se ha fragmentado, por lo tanto hay una pluralidad de actores políticos que uno puede distinguir en ese caos aparente, que hay dos grandes órdenes, un orden patrimonial, diríamos un orden en el cual el rey, que ya no tiene poder y para ocupar grandes territorios necesita conceder derechos a miembros de su familia, marqueses, condes, que le van a administrar, y el otro orden que es el feudal, el que hace que ese súbdito establezca con los miembros que viven en su territorio pactos de vasallaje, que le permitan controlar ese territorio. Un doble orden patrimonial y feudal que viven en conflicto permanente. Es decir, el mundo medieval es un mundo de conflicto y negociación entre estos dos órdenes. Pero en este conflicto y negociación, dentro de esa fragmentación de la poliarquía medieval, por detrás subsiste otro conflicto, que es el conflicto entre poder temporal y poder religioso, expresado por dos grandes actores: la Iglesia y los señores de la tierra o los príncipes. ¿Por qué? Porque esa Iglesia reclama una obediencia a un mandato universal, que es Dios, y el Papa su representante de la tierra, y por lo cual los príncipes deben subordinarse. No es casual estas imágenes de coronación de los príncipes o de los reyes por los papas. En ese contexto de fragmentación, de poliarquía medieval, la actitud del ciudadano, no estamos en presencia de un ciudadano como en Atenas pleno que se desarrolla en lo colectivo. El homus ciudadanus del mundo medieval es un homus credens, dice por allí Hell, en el sentido de que el sujeto, sus creencias, sus prácticas están articuladas dentro de un orden jerárquico y vertical que tiene a Dios en el cielo con sus jerarquías, y en la tierra a los príncipes de la tierra y las diferentes jerarquías del orden medieval, donde el sujeto obedece naturalmente dentro de ese orden para en el más allá, después de la muerte, lograr la salvación eterna. Bien, este homus credens de la sociedad medieval no tiene derecho por el solo hecho de ser persona. Los derechos en el mundo medieval están concedidos y dados en función del estatus, del lugar que se ocupa dentro de ese orden jerárquico y vertical que habláramos. Si se tiene derecho porque es miembro de la nobleza o del clero o de la gleba, con lo que implican derechos, prerrogativas, etcétera, que nos están demostrando que es un mundo de entrecruzamientos permanentes, de jurisdicciones, de atribuciones, de derechos, etcétera. Ese orden natural de siglos de obediencia no expresaba disconformidad, no expresaba descontentos o hombres que se enfrentaran y pensaran de manera diferente. Por supuesto que sí. Lo que estoy hablando es del comportamiento dominante de esa sociedad. Pero en el mundo medieval supo haber tremendas revueltas campesinas contra el orden de pobreza y de explotación que vivían por las clases o los dueños de la tierra. O lo que fue conocido como el bandolerismo social, esto de aquel que le roba a los ricos para darle a los pobres, el famoso caso de Robin Hood. O incluso dentro de la misma iglesia, expresándose en contra de las condiciones de degradación que sufría la iglesia, en función de que también es una institución política, no espiritual, que está en un estado permanente de conflicto con los príncipes, y que por lo tanto ha sufrido la degradación que implica la actividad política en cualquier persona o institución. Ya es muy típico de esto ver las revueltas, las sectas que lo que es conocido como milenarismo, allá por alrededor del siglo X, XI, ¿no? De minorías o sectas cristianas que se expresan contra esas condiciones de injusticia, esperando alrededor del año 1000 un nuevo mundo, un nuevo amanecer, ¿no? Son muy típicas las revueltas en el sur de Francia, de los albigenses, valdenses, los cátaros, ¿no? Que llegaron incluso en esos siglos a predicar
un hombre y una mujer tomados de la mano del Evangelio. Bueno, imagínense lo que implicaba esto para ese orden natural, rígido. No, esto no duró mucho porque la Iglesia, en ese caso el Papa, se asocia con el rey de Francia y la primera cruzada contra los herejes, es decir, hereje quiere decir el que elige, está hecha contra los cátaros del sur de Francia, que son duramente exterminados. Fíjense, ¿no?, en este permanente juego de alianzas y contraalianzas de ese mundo medieval, como el Papa y el rey se ponen de acuerdo en este caso para terminar con una secta, o alrededor del siglo XIII, cuando los templarios, que es una orden religiosa que ha prestado servicios a la cristiandad, de un gran prestigio, ha acumulado un gran poder y tiene tanta fortuna o más que el Papa o el rey de Francia. Bueno, también ocurre lo mismo en el 1313. Los templarios son duramente aniquilados en un acuerdo entre el Papa y el rey. Es decir, que a las poliarquías medievales, la otra gran forma de organización del poder político, objeto de estudio de la ciencia política y que nos contiene hasta hoy, es el Estado. Llegar al Estado, esta transición de la fragmentación del mundo feudal a esta noción de un poder concentrado, omnímodo, que tiene sobre un territorio el control y el monopolio de la violencia, va a ser de diferentes maneras. Cada situación nacional tiene particularidades propias. No es lo mismo el ingreso al Estado moderno de Inglaterra, Francia o España que en relación a Italia. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué va a suceder de este orden de siglo que se va a ir degradando para que vayamos hacia el mundo moderno y al Estado nacional, con una nueva visión del sujeto, etc.? Van a suceder diferentes hechos. Uno, el Renacimiento, que alrededor del siglo XIV, XV implica este renacer a lo clásico, a Grecia, aquel fenómeno que había quedado suspendido ya en la historia, ¿no?, que vimos en las polis atenienses, regresar al hombre como medida de todas las cosas. Hombre, conócete a ti mismo. Esto de recuperar la subjetividad de la historia, que se expresa en el arte fundamentalmente, en un comienzo, en esa aparente irracionalidad de no entender por qué se pintan cuerpos desnudos y por qué el arte, en ese caos aparente, está mostrando los descontentos, sentires, etcétera, que está expresando la sociedad, ¿no? Esto de recuperar el cuerpo desnudo frente a un cuerpo que está tabicado, tapado del cuello hacia abajo. Esto de recuperar el sujeto. Esto el arte lo expresa en diferentes maneras, en la pintura, en la escultura, en el teatro. Y este es un proceso que dura siglos, ¿no?, que podemos encontrar en Shakespeare, en esa monumental obra del Mercader de Venecia, cómo se expresan estos dos mundos que entran en conflicto alrededor del siglo XIV y XV, este mundo del honor, de las tradiciones, del pensamiento tradicional de los príncipes de la tierra y el comportamiento vinculado a la burguesía ascendente basada en el riesgo, en el cálculo, la acumulación, etc. Pero no es solo el arte el que expresa este gran descontento, que va a tener un impacto tremendo, ¿no? La revolución científica, es decir, el utilizar la razón como instrumento de explicación a partir del método experimental, el funcionamiento y el estudio de la astronomía, de las leyes del universo, Descartes diciendo pienso, luego existo, son parte también de esta desestructuración de un orden y que requiere un nuevo sujeto, de una nueva forma de pararse frente a la realidad, donde la Tierra ya no es el centro del universo, sino que es el Sol, producto de la prueba y de la observación del método experimental. En este estado de revolución, no es ajeno un siglo después la aparición de Lutero y lo que es conocido como la Reforma Protestante. Es decir, dentro del mismo mundo del cristianismo y de la Iglesia católica surge Lutero, ¿no? Y el protestantismo es un gran disparo, un misil, diríamos, dirigido a la autoridad y a las formas de constituir la autoridad en esos siglos. Porque Lutero, al plantear de que los hombres tienen libre albedrío y poder establecer una relación directa con Dios y tener acceso a la lectura de la Biblia, que es el libro de la época y cuya interpretación está sujeta al control ideológico de los príncipes de la Iglesia, está desestructurando y se está enfrentando a un orden que está también ya desgastado por las 20 indulgencias, etcétera,
y del desprestigio que está sufriendo esa institución, que permite que dentro del mundo cristiano se genere todo este movimiento, más aún con la irrupción del calvinismo, y que el protestantismo no solo reflexiona en términos de cuestiones religiosas, sino también en términos de que lo económico, y un cristiano ya no demoniza la acumulación de riqueza, el emprendimiento, porque al contrario es una doble obligación que tiene un cristiano que tiene riqueza de ser solidario y de contribuir a esa sociedad. Por lo tanto, esto de que la acumulación económica y dineraria era mal vista en el mundo medieval, en el mundo ya del protestantismo esto al contrario tiene otra mirada, y eso también requebraja ese orden económico anterior. Y como siempre digo, esto se inscribe dentro de este conflicto permanente de la Iglesia con los príncipes, porque cuando Lutero elabora toda la reforma protestante, que fue masificada gracias a un invento científico como es la imprenta, que permite masificar las tesis de Lutero, los príncipes, va a haber príncipes que van a apoyar a Lutero en su posicionamiento contra el emperador y el papa. No es casual que los príncipes alemanes apoyen a Lutero y que Enrique VIII en Inglaterra se separe y consagra la Iglesia Nacional Anglicana, es decir, iglesias nacionales por oposición a iglesias universales. En este desgranamiento del mundo, del paso del mundo premoderno al moderno, ¿no?, del feudalismo al capitalismo, de la poliarquía al Estado moderno, hay hechos económicos, un hecho económico que va a ser protagónico y fundamental en la degradación del antiguo régimen, que es la irrupción de la burguesía como un sujeto económico, protagónico, alrededor de esas pequeñas urbes, los burgos, de ahí viene la palabra burguesía, alrededor del siglo XII o XIII. Bien, la economía va a tener un impacto tremendo en la transición también, con la irrupción de los burgos. La economía del mundo feudal es una economía de subsistencia, en un mundo de jerarquías entrecruzadas, de conflicto permanente y de jurisdicciones con distintos actores políticos y económicos. Es imposible visualizar una economía basada en el cálculo, en la maximización de costos y beneficios, aplicando conocimiento, porque eso solo se puede hacer en una forma de organización política que la va a garantizar el Estado. Un solo territorio, un solo derecho, un solo sistema impositivo, un solo orden político. Pero eso no existe. Es decir, la economía feudal es una economía de subsistencia, todo está puesto en el más allá, no en el más acá, diríamos, hegemónicamente. La irrupción de los burgos en las ciudades implica la aparición de nuevas actividades en la ciudad, vinculadas a la acumulación de moneda dineraria, el crédito, la noción de empresa, los gremios. ¿Sí? En las ciudades, en esos pequeños burgos del siglo XII o XIII se respira otro espíritu y otra forma de ver la realidad y la economía que está sentando las bases para que en el siglo XIV y XV, esto que fue muy marginal en el XII y el XIII como actividad económica, se transforme en una clase potente, en un sujeto colectivo que va a pedir un lugar en la historia y en ese contexto económico. ¿Por qué? Porque esta nueva actividad económica y esta acumulación de las ciudades le va a permitir financiar las actividades de los príncipes de ese mundo medieval en decadencia. A su vez, los príncipes se tienen que enfrentar con el desarrollo de nuevas técnicas de la guerra, donde el ejercicio de lo militar y el costo de lo mismo implica un disciplinamiento, una rigurosidad fiscal, un presupuesto que solo lo puede dar otra racionalidad. No es casual entonces que los príncipes que se habían metido en grandes gastos, no solo por la misma actividad que implica el sistema feudal, sino porque habían surgido las cruzadas, que había que financiar, que eran intentar abrir las rutas hacia los tesoros de la cristiandad en el Oriente, ocupados por los turcos, implicó niveles de endeudamiento para esta clase de los dueños de la tierra que solo la burguesía pudo financiar de su proceso de acumulación, por lo cual lentamente ese proceso de descentralización, de disgregación, se comienza a reconcentrar en los reyes, que recuperan su protagonismo frente a su propia clase, los príncipes, en una alianza, diríamos, en un empate social con la burguesía que le permite entonces reconcentrar el poder, superar la fragmentación del mundo medieval, y entonces diríamos que llegamos al Estado Nacional moderno, a esta unidad de dominación que tiene el monopolio de la coacción física sobre un territorio
con un solo derecho, un solo orden militar, una sola burocracia, a través de las grandes monarquías absolutas europeas, como la inglesa, la francesa, la española, dando comienzo a lo que es la modernidad, el descubrimiento de América, la expansión de todo esto, y cómo esta modernidad y este capitalismo se va a introducir en estos estados nacionales de manera diferente. Bien, así como hubo revolución en lo cultural con el Renacimiento, en lo religioso con el protestantismo, en el campo de la ciencia con la revolución científica, en la economía con el advenimiento de nuevas prácticas económicas vinculadas al nacimiento del capitalismo, en el campo político, lo que es conocido como el humanismo renacentista, que es esa gran fuente de diversidad y de conocimiento expresado en las ciudades italianas fundamentalmente, Venecia, Génova, Florencia, donde el humanismo italiano entra en conflicto con ese mundo medieval y cuya figura más emblemática en el campo de la política va a ser va a ser Maquiavelo, que es el que por primera vez va a hablar de la palabra Stato, esa unidad que supera la fragmentación, que Maquiavelo observa, por ser él un gran empirista, y advierte, ¿no?, que mientras Inglaterra, Francia, España se han llegado a ser estados nacionales, Italia sigue en estado de guerra permanente entre sus ciudades, ¿no?, y en conflicto con la Iglesia, que se opone a esa unidad italiana. Fíjense que Italia va a llegar a la unidad nacional y al Estado nacional después que la Argentina, en un largo proceso, para que vean ustedes cómo los procesos son diferentes de acuerdo a cada situación nacional. Es Maquiavelo entonces el que advierte la importancia del Estado. Pero todavía Maquiavelo no tiene una explicación sobre ese Estado o un intento. 100 años después, sí, la irrupción de lo que son conocidas como las ideologías igualitarias, ya tienen una forma de justificar esa nueva organización política desde una explicación pretendidamente científica, en la cual los hombres, diríamos, por el solo hecho de ser hombres y vivir en un estado de libertad, tienen derechos que les son propios. Se invierte el orden político y son los hombres que mediante un acuerdo o un contrato crean el Estado para salir del estado de violencia social. Hobbes, Locke, Rousseau, a su manera, con diferencias en términos de ubicación histórica, pero todos participan de esta idea de que los hombres tienen derechos, de que son iguales y que, por lo tanto, están en su práctica y en su discusión invirtiendo toda la justificación del orden político hasta allí. Son estas ideas las que van a sembrarse y van a penetrar también en el cuerpo social, ¿no? Son las ideas que le permiten a un San Martín, a un Bolívar, a un Miranda, decir un negro, un mulato, que tienen derechos, que son iguales y que tienen que luchar contra un orden de siglos de dominación que se vuelve autoritario, mágico, absoluto, omnímodo, omnipresente. Este es el caldo del cultivo, ¿no?, social sobre el cual van a bregar las ideologías igualitarias que van ustedes a conocer y ver y profundizar en la próxima clase con el profesor Magnin. Bien, entonces, es decir, llegamos a esta nueva forma de la organización política que es el Estado a través de las monarquías absolutas, y lo que vamos a ver entre el siglo XIV y XV y el XVII y el XVIII es el proceso de democratización y de lucha porque ese Estado que ahora sí está concentrado en la figura del rey, que lo ha monopolizado el poder, que ha controlado a los príncipes, que negocia con la burguesía en un orden de 200 años que se caracteriza por el Estado mercantilista, el Estado como una gran empresa, pero concentrados, el poder del rey es omnímodo, absoluto, omnipotente. Bueno, la lucha por la democratización de eso nos va a dar una nueva forma de Estado, que será el Estado democrático moderno, que se articula sobre la idea que el poder concentrado, el poder dividido, la división de poderes, las garantías constitucionales, los derechos que están inscritos en las constituciones, porque ahora somos personas y tenemos derechos, no porque somos carpinteros, miembros de la gleba, de la nobleza o del clero. Tenemos derechos porque somos ciudadanos, porque somos personas. Este es el gran salto del siglo XVII y XVIII que se vertebra en las grandes constituciones de Occidente, ¿no?, asegurando de que esta posibilidad de expresarnos, de ser libre, de tener una actitud vital, de impugnar, esté garantizada para que el Estado no me reprime ni me queme en la hoguera o me condene al exilio. Pido perdón por este recorrido tan rápido, tan lineal, pero eran los efectos de percibir cómo esta idea de un hombre libre, de un ciudadano, es parte del proceso de construcción social e histórica por los vaivenes, contradicciones, avances y retrocesos que tiene el proceso social.
Por lo tanto, mi aspiración, ¿cuál sería? Que ustedes lean este texto de Heller, de Teoría del Estado, que profundiza esta transición, el momento de la fragmentación, de la poliarquía del Estado moderno, para tener un contexto y una visualización de cómo se va a ir dando esto. Y si les pediría entonces que elaboren en 15, 20 renglones un resumen, diríamos, sobre qué implicó el Renacimiento, qué implicó la Revolución Científica, qué implicó el protestantismo, para tener idea de estos procesos en términos epocales. Yo no quiero que ustedes me cuenten cómo pintaba Leonardo da Vinci una escultura, no, sino como ruptura, como época, ustedes lo puedan resumir para tener una idea de que estos son los fenómenos, más la disrupción del capitalismo y las ideologías igualitarias, que yo no las desarrollo porque en la próxima clase sí, ya el profesor Magnin va a trabajar sobre esto. Así que bueno, esa es la pequeña solicitud de esta cátedra del pensamiento libre. Lectura de este texto y elaborar un pequeño trabajito sobre estas ideas centrales. Disculpa nuevamente, estamos en épocas de emergencia y todos estamos aprendiendo, no solo ustedes, sino también nosotros. Muchas gracias.